No sin antes abrir el compás para preguntas, consultas. Al inicio de cada clase siempre le damos la oportunidad de aclarar dudas. ¿Qué les pareció el ensayo de las vigas? ¿Sí? Pudieron apreciar cómo es el comportamiento a flexión cuando aparecen las fisuras, la deflexión de las vigas y eso cómo se relaciona con los esfuerzos, con los momentos. Una cosa es explicar en el tablero el comportamiento y otro verlo físicamente, ¿no? En vivo. Sí. Y lo que es más interesante es ver que la teoría cómo refleja de manera clara lo que ocurre en la realidad. Es que bueno, espero que les haya parecido interesante la experiencia. Ok, vamos a ver entonces el método de área-momento, primero las derivaciones. El método de área-momento se compone de dos teoremas. Un teorema para el cálculo de rotaciones y un teorema para el cálculo de desplazamiento. Bueno, un teorema trabaja con primer momento de área y el otro trabaja con segundo momento de área. Por eso que se llama el método de área-momento. Vamos a trabajar con área y también vamos a trabajar con momentos de área. Entonces es fundamental el diagrama de momento. Pues vamos a partir de esta imagen que tenemos aquí. Nuevamente, la teoría de deflexión de vigas nos es útil para el método de área-momento en el sentido de que recordemos que la viga en su posición deformada describe un arco de circunferencia. Nuevamente, esto es básico y ya lo hemos visto. De manera que un delta arco ds va a ser el producto del radio de curvatura por el desplazamiento angular delta z. dz por ρ o ρ por dz igual a ds. Y a su vez ds en la teoría de deformaciones pequeñas es aproximadamente igual al diferencial de longitud delta x. En otras palabras, nosotros podemos representar nuestro diagrama de momento a su vez como un diagrama de curvatura. Ya vamos a ir para allá. Observe que aquí en la imagen tenemos dos puntos, un punto A, un punto B, en los cuales hemos trazado tangentes. Tenemos una tangente en el punto A, una tangente en el punto B, y esas tangentes van a representar rotaciones en el punto de la curva elástica correspondiente. De manera que ZA sería la rotación que tiene la tangente en el punto A de la curva elástica y lo mismo el punto B. El cambio de ángulo de ZA a ZB vendría siendo una rotación relativa. ¿Sí? Una rotación relativa. O el ángulo que forman las dos tangentes sería la diferencia entre la rotación del punto B menos la rotación del punto A. Lo que se conoce como rotación relativa. Como rotación relativa. Entonces, a su vez, nosotros podemos trasladar esta información a lo que se conoce como diagrama de curvatura. Recordemos la definición de curvatura de la ley de Hooke en flexión. Curvatura es igual a momento entre rigidez flexional. O planteado de otra forma, recordemos que estamos trabajando con la ecuación diferencial momento igual a rigidez flexionante por la curvatura o capa, como le queramos llamar, cualquiera de los dos símbolos es útil. Donde recordemos también que la curvatura que viene siendo la variación de la rotación con respecto a x. También en términos de la deflexión, la curvatura es la segunda derivada de el desplazamiento con respecto a él. Son definiciones geométricas que ya hemos estudiado. Curvatura, rotación, desplazamiento o deflexión. Y con esta ecuación diferencial es que nosotros trabajamos en el método de la doble integral.
cuando llevamos esta formulación a esta estructura de ecuaciones, que es una ecuación diferencial, la solución para encontrar la deflexión se obtiene mediante el método de la doble integral, que ya estudiamos, en donde integramos dos veces para pasar a primera derivada y a la ecuación de la curva elástica. Este método de la doble integral es el método que más información provee, porque nos da la función de la curva elástica con la cual nosotros podríamos determinar la deflexión de la viga en cualquier punto X de su longitud. Entonces es el método más completo. Quizás el método más complejo y que tiene a veces dificultades de aplicación, sobre todo cuando tenemos funciones del diagrama de momento que son discontinuas. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. El método de la doble integral, por lo tanto, es utilizado principalmente cuando tenemos funciones continuas del diagrama de momento. Si la función del diagrama de momento es continua, el método de la doble integral es un método sencillo de aplicación. Cuando tenemos funciones discontinuas, el método de la doble integral es matemáticamente complicado. Para eso existen entonces métodos geométricos más útiles o de mejor aplicación, como el método de área-momento. Entonces nosotros podemos tomar nuestra ecuación y ahora reescribirla de esta manera. Yo puedo llevar esta ecuación a esta forma. Y lo que hacemos en este caso es transformar el diagrama de momento en un diagrama de curvatura, tal como tenemos en la gráfica de abajo, aquí. Nosotros podemos representar nuestro diagrama de momento. Si lo dividimos entre la rigidez flexionante, estaremos obteniendo un diagrama de curvatura. Entonces, una vez obtenido el diagrama de momento, nosotros podemos obtener el diagrama de curvatura simplemente dividiendo las ordenadas del diagrama de momento entre la rigidez flexionante. Y ahí se traduce nuestro diagrama de momento en un diagrama de curvatura. Entonces, si observamos, recordemos que la curvatura es el cambio de pendiente con respecto a X. Entonces ya yo aquí observo que yo puedo utilizar integración para obtener mi rotación. Yo puedo hacer que el diferencial de longitud pase para el otro lado y puedo integrar entre dos puntos, ¿sí? Entre los puntos A y B, donde yo integro esta expresión, voy a obtener el cambio de rotación entre dichos puntos. Lo que hemos hecho es expresar la curvatura como la variación de la pendiente con respecto a X, que es su definición. Paso el diferencial de longitud delta X para el otro miembro e integro entre dos puntos A y B cualesquiera. De manera que aquí obtendríamos la diferencia de rotación de la curva elástica entre los puntos A y B como una integral. Observen que la integral que viene siendo un cálculo de área. Entonces ahí tenemos el primer teorema de área-momento. Recordemos que son dos. El primer teorema de área-momento lo que nos indica es lo siguiente: la relación entre dos tangentes a la curva elástica en los puntos A y B es igual al área del diagrama de curvatura entre dichos puntos. Entonces, mediante un cálculo de área en el diagrama de curvatura, nosotros podemos obtener
la variación angular entre dos tangentes trazadas en dicho punto. Aquí tendríamos la definición del primer teorema de área unida. Primer teorema de área unida. Y es un teorema de cálculo de áreas. ¿Área de quién? ¿Qué diagrama de curvatura? Luego, para calcular desplazamientos entre las tangentes y la curva elástica, podemos utilizar nuevamente el diagrama de la deflexión. Ahora vamos a tomar un delta t. Vamos a tomar aquí una distancia x1 y levanto dos tangentes. Ahora los puntos A y B los estamos observando aquí y acá arriba. Entonces, en este triángulo, yo observo, voy a sombrearlo aquí un poco para que se pueda distinguir. Recordemos siempre la teoría de deformaciones pequeñas. Un poco por eso. Vamos a hacer un poquito más delgado. Vamos a quitar eso. Un poco mejor, te puedo pintar mejor. Ok, ahí hay un triángulo. En ese triángulo que acabo de sombrear, aplicando teoría de deformaciones pequeñas, yo puedo decir que la tangente de dz sería dt entre x1. Recordemos que aquí esta distancia x1 va a ser equivalente porque la teoría de deformaciones pequeñas me permite hacer eso. Yo puedo decir que la tangente de dz es dt entre x1. Vamos a colocarlo por aquí. La tangente de dz sería igual a dt sobre x1. Pero recuerden que es un ángulo pequeño. La tangente de ángulos pequeños van a ser aproximadamente igual al propio ángulo. Entonces nosotros podríamos escribir nuestra relación de esta manera. La tangente de un ángulo pequeño es igual al propio ángulo. Bien. Dicho eso, entonces, aquí lo tenemos. Yo puedo reescribir, utilizando esta misma relación, yo puedo reescribir ahora dz como su equivalente, ¿no? Pasando el delta x para el otro lado. Tendría el momento por dx entre e y, tal como lo tenemos aquí. Y al reemplazar, entonces, observo que puedo encontrar, mediante integración ahora entre los puntos A y B, un desplazamiento desde una tangente trazada a la curva elástica a la propia curva elástica. Y ahí aterrizamos a el segundo teorema de área-momento. El desplazamiento de un punto A medido desde una tangente aplicada a la curva elástica en el punto B va a ser igual a la integral entre dichos puntos de un primer momento de área. Tenemos el segundo teorema. Y este es un teorema de primer momento de área. Primer momento de área. En palabras, o de manera textual, el segundo teorema de área-momento indica lo siguiente. El desplazamiento de un punto B en la curva elástica, medido desde una tangente trazada en un punto A, es igual al primer momento de área del diagrama de curvatura e y con respecto al punto B. Y aquí tenemos las dos ecuaciones que utilizamos para ese cálculo. Desde luego, cuando se trata de figuras en el diagrama de momento conocido, rectángulos, triángulos, trapecios, figuras geométricas regulares,
estas integrales no son necesarias de hacer, porque nosotros conocemos cuál es el área de un rectángulo, cuál es el área de un triángulo, dónde queda el centroide de un rectángulo, dónde queda el centroide de un triángulo, y podemos utilizar las fórmulas conocidas para calcular tanto área como primer momento de área. Y eso hace que el método tenga una aplicabilidad muy útil, sobre todo, ahora sí, el método de área-momento es utilizable cuando tenemos funciones discontinuas del diagrama de momento. Del diagrama de momento. En el caso de que tenemos funciones discontinuas del diagrama de momento, que ocurren muchas veces, los teoremas de área-momento son muy útiles. Solamente para comparar, vamos a hacerlo bastante rápido, el resultado que habíamos obtenido del ejemplo anterior que vimos de la viga con los dos momentos, ¿se acuerdan? Vamos a plantear el desarrollo de este problema nuevamente, pero esta vez aplicando el método de área-momento. Nosotros lo pusimos así en el sentido horario. Sí. Vamos a considerar E constante. Y ya habíamos desarrollado que nuestra curva elástica iba a tener esta forma. Y nos interesa determinar la rotación en el punto A. Vamos a hacer ese cálculo de la rotación en el punto A, utilizando el teorema de área-momento. Ya vimos lo que tenemos que hacer con el método de la doble integral. Vamos a ver en el método de área-momento el procedimiento, cómo se aplica. Primeramente, nosotros podemos construir nuestro diagrama de momento, sabiendo que aquí vamos a tener un momento, M y M negativo, ¿verdad? Ese diagrama ya lo hemos construido la vez pasada. Y que ellos cruzan el eje horizontal a LB por la simetría del problema. Entonces, nosotros podemos transformar nuestro diagrama de momento en un diagrama de curvatura simplemente dividiendo todas las coordenadas entre lares y flexionando. Ahí tendríamos nuestro diagrama de curvatura. Pero lo único que tengo que hacer es dividir mis coordenadas entre ellas. Ahí automáticamente tengo un diagrama de curvatura. Entonces, ¿cómo obtengo esta rotación? Vamos a aplicar en este caso el segundo teorema de área-momento. Yo puedo, a partir de una tangente trazada en el punto A, medir el desplazamiento a la curva elástica en el punto B. Y aquí obtendríamos entonces este desplazamiento. Este desplazamiento del punto B medido de una tangente trazada en el punto A lo puedo obtener aplicando el primer momento de área del diagrama de curvatura con respecto al punto B, que es donde estoy haciendo la medición. ¿Okay? Procedimiento: levanto una tangente en el punto A y desde ella mido el desplazamiento desde la tangente al punto B. Eso es lo que nos dice el teorema del momento, el segundo. Vamos a repetirlo ahí. El desplazamiento de un punto B medido desde una tangente trazada en un punto A es igual al primer momento del diagrama de curvatura con respecto al punto B, tal como lo hemos hecho aquí. ¿Okay? Por
importante que tengamos esto claro, ¿no? Entonces, el momento de área se toma con respecto al punto B, aquí. Este es mi punto B y aquí tengo mi punto A. Ahora en el diagrama de curvatura, por supuesto. Entonces, lo que tenemos aquí son dos triángulos, ¿cierto? Son dos triángulos. Vamos a calcular el primer momento de área de esos dos triángulos con respecto al punto B. Entonces, el desplazamiento del punto B desde una tangente trazada en el punto A sería igual al primer momento de área que tenemos ahí, con respecto al punto B. Iniciemos, voy a dividir estos dos triángulos. El área del triángulo de la izquierda es igual a 1/2 de la base por la altura, ¿verdad? Y el brazo medido de B al centroide de A, que estaría por acá, ¿sí? De la figura de la izquierda, que estaría por acá. ¿A cuánto es igual? L sexto. Vamos a ver. Sería L medio más, ¿cuánto? 2/3 de L medio más 2/3 de L medio. Ahí tengo el primer momento de área del triángulo de la izquierda. Tengo el primer momento de área del triángulo de la izquierda. ¿De acuerdo? Puedo hacer lo mismo con el triángulo de la izquierda, ahora de la derecha, perdón. Solo que esta va a ser un área negativa. O la ordenada aquí es negativa. Entonces, el primer momento de área va con signo negativo. El área nuevamente 1/2 de la base, que es L medios, la altura es M entre L. Y su brazo entre el centroide del triángulo al punto B aquí es igual. ¿Ustedes recuerdan la ubicación de los centroides? Figuras conocidas, ¿no? ¿Esta distancia es? 1/3 de L medio, ¿verdad? Voy a colocarlo así para que recuerden. Ok, bueno, ahí algunas cosas son cancelables. Buen día. Buen día. Este resultado, ¿a cuánto es igual? Alguien que lo haga realmente bien. ¿Qué valor me resulta? ¿Esto? Por consiguiente, la rotación en A, aplicando geometría en este triángulo rectángulo que aquí hay, teoría de formaciones pequeñas, la tangente de ZA sería delta B de A entre L, ¿cierto? Pero la tangente de ZA es propiamente el ángulo ZA en la teoría de formaciones pequeñas. Y esta es exactamente la misma respuesta que vimos por el otro método. ¿Cierto? Ojo aquí
que este es un método más ingenieril. Fíjense que no nos ocupamos tanto de los signos. Aquí sí, porque tengo un área positiva y un área negativa. Tengo que tener eso en cuenta, ¿no? Preguntas. Bien. Como tarea para que practique, te va a calcular lo siguiente. Hágalo y después compara su resultado con lo que hicimos por el método de la doble integral. ¿Qué cree que lo voy a poner a hacer? ¿Qué cree que le voy a dejar pendiente para que usted haga? ¿Ah? La rotación en B realmente no me interesa, ya sabemos que va a ser igual a la de A por la simetría, así que se calcularía de manera similar, solo que levantaría una tangente en B, calcularía este desplazamiento y haría primer momento de área con respecto a A y obtendría exactamente el mismo resultado. Entonces eso realmente no me interesa. ¿Qué sí le voy a poner acá? Duplicar el momento, ¿verdad? No, eso lo vamos a hacer también, pero después. Como ustedes lo van a hacer, pero después. Antes de eso, ¿qué más nos interesa aquí? La deflexión máxima, ¿cierto? La deflexión máxima. Calcule la deflexión máxima utilizando el teorema de área de momento. ¿Dónde está la deflexión máxima? Usted no sabe. ¿Pero qué sabemos de ella? Pues que si yo levanto una tangente al punto donde ocurre la deformación máxima, esa tangente debe ser completamente horizontal. ¿Cierto? Esa tangente debe ser completamente horizontal. Y allí estaría mi punto de deflexión máxima. Le puedo llamar a ese punto, si a este le llamé A, a este le llamé B, vamos a llamarle C, a este punto donde se produce la deflexión máxima. ¿Y cómo lo calcularíamos entonces? ¿Cómo encontraría, primero que todo, dónde está ese punto C, que para mí ahora mismo me sobra? Llamarle XC. ¿Dónde está? ¿Y cómo lo calculo? Puedo utilizar el primer momento de área, ¿cierto? Aplicando ahora la integración o cálculo de áreas entre los puntos A y C. ¿Qué nos dice el segundo teorema de área de momento? Vamos a escribirlo por acá. Perdón, el primer teorema de área de momento. Que la rotación entre los puntos A y C va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral entre dichos puntos A y C del diagrama de curvatura. Entre dichos puntos. Y a su vez, esto va a ser igual a la diferencia de rotación entre los puntos A y C, entre esas dos tangentes. Pero ¿cuánto es la rotación de la tangente en el punto C? 0, ¿verdad? Y la rotación del punto A ya la calculé, aquí está. Aquí, ya está. Entonces lo que yo tengo que hacer es, bueno, encontrar, trasladar este punto
que sería mi punto C, necesitaría calcular entonces cuánto es esta área, que es un trapecio, ¿cierto? Donde mi única incógnita va a ser XC. ¿Cierto? Ustedes pueden encontrar esta ordenada aquí, ¿verdad? Yo puedo encontrar este pequeño segmento de aquí para hacer el cálculo del área de ese trapecio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que introducir aquí? ZA lo tiene aquí. Y aplicando eso, entonces puede obtener el valor de XC. ¿Cuánto es? Sabiendo dónde está ese punto, ya ahora usted puede aplicar el segundo teorema de área-momento entre los puntos A y C y encontrar ese Y máximo que anda buscando. Esto es lo primero que tiene que hacer. Obtiene XC. Lo segundo que tiene que hacer es, a partir de allí entonces yo puedo encontrar este desplazamiento, que sería el desplazamiento del punto A desde una tangente trazada en el punto C. Y hago primer momento de área entre los puntos A y C con respecto al punto A. Y ese desplazamiento entre A y C es igual a la Y máxima. Y estaríamos hablando de la integral entre los puntos A y C del área que aquí se forma. Aplicaríamos el segundo teorema del área-momento. Y esto usted lo va a hacer y lo va a comparar con el resultado que obtuvimos por el método de la doble integral. Haga lo que le conviene. Le conviene hacer. Y es realmente sencillo. Realmente sencillo. Se lo voy a dejar pendiente para que usted lo resuelva. Si tiene dudas, aquí las aclaramos con mucho gusto. Preguntas. No me diga que tiene problemas para encontrar este segmento rojo allí. Una relación de triángulo comiquísimo, ¿verdad? M entre I es a L medios, como este segmento es a la diferencia entre L medios menos X es C, ¿verdad? Y ya. Al final, por supuesto, le va a quedar por ahí una fórmula cuadrática. Lo mismo que nos sucedió acá con el método de la doble, integral. ¿Sí? Si estamos calculando lo mismo, así que los procedimientos van a aparecer un poco. Dudas de lo que tiene que hacer. Estas dos cantidades son iguales, ¿no? Ahí está. Cuando lo haga, posiblemente aclare muchas de sus dudas, por eso no muchas dudas. Pero si no lo hace, se queda con las dudas. Resuélvalo y en la próxima clase podemos aclarar las dudas que surjan del desarrollo de este cálculo. ¿Preguntas? Y yo creo que ya no necesito más esto para lo que voy a hacer. Voy a parar todo esto porque quiero aprovechar el tablero verde en toda su extensión. Vamos a retomar aquel primer problema que habíamos planteado la vez pasada. Y yo supongo que ustedes resolvieron. Tenemos su primer mal. Pero vamos a resolver y vamos a comparar las respuestas que ustedes obtuvieron en el desarrollo de ese problema. El problema
problema estáticamente indeterminado que habíamos planteado la vez pasada. Bien, pudimos resolver este problema. Vamos a numerar con letras nuestros nodos y vamos a resolver el problema aplicando los teoremas de área-momento. ¿Qué nos interesa de este problema? Hacer el análisis estructural de un sistema consiste en encontrar reacciones obtener los diagramas de momento importantes, calcular esfuerzos normales importantes máximos. Y nos interesaría también, vamos a calcular en este caso la deflexión del punto D. Este sería nuestro análisis estructural. Por lo general, un análisis estructural se compone de esto. Se compone de estos cálculos: reacciones, diagramas, esfuerzos, desplazamientos, y están relacionados porque con las reacciones obtenemos los diagramas, con los momentos importantes podemos obtener los esfuerzos correspondientes, con esto podemos diseñar o verificar si esta viga tiene capacidad, y también deformaciones, porque las deformaciones son importantes por todo lo que mencionamos de los comportamientos o la respuesta estructural. Voy a ver como dato vamos a utilizar un módulo de elasticidad para el cálculo de las deformaciones.
Vamos a utilizar 200. 200 gigapascales. Es el modo de elasticidad del material del que está hecha esa línea. Esa línea tiene una sección transversal T, lo cual significa que para encontrar el momento de inercia nosotros tenemos que encontrar primeramente el centroide y hacer el cálculo entonces del teorema de los ejes paralelos para poder hacer la determinación del momento de inercia de la sección transversal. Eso es parte del análisis. Para calcular los esfuerzos tengo que hacer mi análisis de sección transversal. Bien, entonces iniciemos. Vamos a determinar primeramente cuáles son nuestras reacciones incógnitas. Aquí tendría como reacciones la reacción vertical en A, el momento en A. Ante la ausencia de fuerzas horizontales, yo sé que aquí la reacción horizontal es una C. Tengo mi reacción en C y tengo mi reacción en E, que ya sabemos la ecuación de condición. Yo sé que aquí, donde yo corto, el momento es igual a 0, por lo tanto esta reacción no tengo ni que calcular. ¿Verdad? Por simple inspección la obtengo. ¿Bien? Tengo como incógnitas 3 reacciones. Es decir, tengo en incógnitas 3 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones de equilibrio tengo disponibles? En este caso tengo 2 ecuaciones de equilibrio disponibles. Número de ecuaciones, en este caso igual a 2. Grado de indeterminación del problema. Este problema tiene un grado de indeterminación. ¿Por qué tengo 2 ecuaciones de equilibrio? La ecuación de condición ya la utilicé y sumatoria de fuerzas horizontales también. Entonces me queda sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos disponibles como ecuaciones. Eso es fundamental para poder plantear adecuadamente el problema. Entonces, el grado de indeterminación nos condiciona varias cosas. Número 1, el problema tiene, en cuanto a redundante se refiere, una redundante. Y en cuanto a soluciones complementarias, también tengo una solución complementaria. Estos números siempre coinciden. A los que les gusta siempre la ingeniería, bueno, el grado de indeterminación le dice a usted cuántas redundantes hay y cuántas soluciones complementarias hay. Siempre. Por eso siempre. Pero usted dijo que siempre en ingeniería no existe. Bueno, aquí sí. Ok. No me hagas esa pregunta. Bien. Entonces, quiere decir eso que yo debo escoger para resolver mi problema una redundante en este caso. Entre las reacciones incógnitas MA, RA y RC, ¿a quién escoge usted como redundante? ¿Y por qué? ¿A quién escogemos como redundante? Lo que usted me diga vamos a hacer. ¿Por qué? Porque me parece bien, ¿no? Tiene que haber alguna justificación. Porque así nada más te queda calcular la reacción en A y con eso ya la reacción en C con una sumatoria de Y. Está mal en el centro y tiene más grupos. ¿Quién opina diferente? ¿Qué escogerías? Escogería en A, pero porque lo hice ya en C y no me dio. Clase de respuesta. Intenté algo y no funcionó, así que voy a intentar otra cosa. ¿Está bien? Método científico.
Clave del éxito, tratar las veces que sea necesario. Me gusta tu respuesta, pero no es la justificación. Ok, RC es una mala elección. La redundante correcta en este caso es el momento M. La selección correcta. Y te voy a explicar por qué no te dio. Cuando escogemos la redundante, debemos tener en cuenta dos cosas. Número uno, hay que tratar en la medida de lo posible de que el sistema sin la redundante sea lo más simétrico posible. Eso muchas veces no se logra. Para escoger la redundante debemos tratar de buscar simetría. Buscar simetría. Muchas veces no se consigue, pero hay que tratar. Número dos, y esto sí es sine qua non. ¿Sabes lo que quiere decir sine qua non? Sine qua non, una frase en latín. Sine qua non, ¿ya lo da latín en el juego? Sine qua non quiere decir sin el cual no. ¿Okay? Eso es sine qua non. Sin lo cual no es posible resolver. Fundamental para escoger la redundante, el sistema sin la redundante debe ser estable. Sin la redundante debe ser estable. Si yo quito esa reacción de aquí, el sistema se hace estable o inestable. Si hace inestable, eso comienza a rotar a partir de ahí del punto D. Por eso que no es posible que tú lo puedas resolver escogiendo RC como redundante. A romper la cabeza por el resto de la vida y no vas a llegar a la respuesta. Porque estás violando un planteamiento sine qua non. Sin esto no es posible. Sine qua non. ¿Okay? Y se escribe con S, no con C. Sine qua non. Por si acaso lo buscan. Principio sin el cual no es posible resolver un sistema indeterminado. La estructura, eliminando la redundante, tiene que ser estable. ¿Qué es estable? Que se puede sostener en equilibrio. Si yo quito esa reacción de aquí, el sistema no está en equilibrio. Esto comienza a rotar a partir de ahí y bueno. Entonces, dicho eso, nuestra redundante, la única que puede coger en este caso es el momento. Entonces, esto nos lleva a plantear la solución general como dos soluciones, una solución particular y una solución complementaria. Solución particular siempre tengo una sola, siempre. Por eso siempre, una sola solución particular. Y voy a tener tantas soluciones complementarias como redundantes yo tenga y como grado de indeterminación yo tenga. Bien, entonces en este caso tenemos una solución particular y una sola solución complementaria. Vamos a colocarlas aquí. Aquí vamos a colocar nuestra solución particular. Y vamos a ver si nos da alta de 2. Por lo tanto, de este lado vamos a hacer nuestra solución complementaria. La superposición de la solución particular más la solución complementaria resulta en mi solución. ¿Cómo se llama esta solución? Solución general. ¿Bien? La solución general se compone de la superposición o adición de los efectos de la solución particular más la solución complementaria, tantas de ellas como haya. En un edificio, ¿qué grado de determinación puede haber? ¿Cuántas redundantes puede haber en un edificio? Muchísimas. Entonces voy a tener muchísimas soluciones complementarias. Y termina usted con un análisis estructural que es una matriz de rigidez enorme. Y eso solamente lo puede resolver con una computadora. Pero aquí vamos a aplicar principios básicos, ¿no? Pocas soluciones complementarias, sistemas sencillos como este.
Para que usted aprenda a hacerlo bien. Si lo sabe hacer aquí, lo puede hacer en un edificio del grado de indeterminación que sea. Retiro en la solución particular mi redundante del problema. Entonces, cuando quito ese momento, mi apoyo queda articulado. Y aplico todas las cargas que están actuando sobre el problema. Tengo dos cargas, una de 400, una de 500. Esa es mi solución particular. Y en la solución complementaria, lo que quitamos lo vamos a adicionar. ¿Qué fue lo que quitamos? El momento en A. La suma de esos dos efectos produce la solución general. Bien, entonces hagamos equilibrio aquí. Esto es 0. Es 0 siempre, ¿no es cierto? Vamos a calcular nuestras reacciones directamente sobre el diagrama. Ya lo hacen conmigo. 500 por 4 más 400 por 11. Todo eso dividido entre 8. Verifiquen estos valores. Esta reacción sería 800. Esta sería 100. ¿Cómo serían nuestros diagramas? Vamos a hacer el diagrama de... Lo que me interesa es el diagrama del momento, pero... debería construir directamente el diagrama del momento. Vamos a hacer eso, vamos a construir directamente el diagrama del momento aquí para trabajar. Aquí sabemos que vamos a tener un momento igual a 4. 100 por 4, 400. Y aquí vamos a tener un momento igual a 4. 400 por 300. Y eso es igual a 1200. Entonces, nuestro diagrama de momento, y ya usted a esta altura de su vida debe poder construirlo sin tener que estar haciendo diagramas cortantes, porque no lo necesitamos ahora mismo. Lo vamos a requerir después para calcular esfuerzos. Como si lo vamos a necesitar para calcular los esfuerzos, quizás convenga, ¿no? Pero por ahora no lo voy a usar. $400, 1200 y 0. Pregunta hasta aquí. ¿Ok? Deformado. Tengo curvatura positiva y negativa, por aquí voy a tener un punto de inflexión. Voy a trasladar aquí el punto de inflexión para guiarme. Nuestra viga se va a deflectar de esta manera, curvatura positiva, por acá curvatura negativa, y aquí mi articulación, como tengo momento cero, el tramo DE, el trazo es recto al fin.
¿Qué impide el momento en A? La rotación en ese punto, ¿verdad? O sea que yo sé que la rotación en A debe ser Sí. 0. Perfecto. Aquí yo voy a tener una rotación en A, ¿verdad? Y allá también. De manera que de la solución complementaria o aplicando superposición voy a obtener una ecuación adicional, que es la ecuación de compatibilidad geométrica. Aquí me hace falta una ecuación, ¿verdad? Esa ecuación es la ecuación de compatibilidad geométrica que ahora vamos a plantear. Voy a hacer lo propio en el caso de la solución complementaria. Aquí esto me faltó la acotación, son 3 y 3 metros. Esta reacción vuelve a ser 0. Y ahora las reacciones en A y C, ¿a qué son iguales? Esta reacción, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué igual esa reacción? En términos de MA, por supuesto. El momento entre 8 y 0. Exactamente. MA entre 8. Perfecto. MA entre 8. Y esta también, ¿verdad? Sí. Las necesito porque después voy a necesitar aplicar equilibrio para encontrar mis reacciones, ¿no? Por superposición también. Es decir, que RA va a ser 100 kilonewtons más MA entre 8. Y así la otra. RC, ¿a qué va a ser igual? A 800 menos MA entre 8. Estamos haciendo lo que aquí colocamos, ¿no? Sumando efectos. Diagrama de momento en la solución complementaria ahora. ¿Cómo es el diagrama de momento aquí? ¿Cómo es este diagrama de momento? Yo suelo a esta solución llamarle solución 0, a esta solución prima. ¿Cómo es el diagrama de momento? ¿Qué ocurre aquí? ¿Sí o no? Ese momento concentrado hace que el diagrama descienda a un valor MA en este caso. Y él varía linealmente hasta que llegue aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo la deformamos? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? ¿Cómo hacia abajo? Si yo aplico un momento antihorario aquí, ¿cómo debe ser la rotación? También, ¿verdad? Hacia arriba. Curvatura negativa, ¿sí o no? Bien, entonces mi deformada es así. Aquí es recto. Y aquí también. Ok, porque no tengo momento de aquí en adelante. No tengo deformación, pero sí tengo desplazamiento. Listo. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Bueno, tengo que plantear mi ecuación de compatibilidad. La ecuación de compatibilidad me dicta que la rotación en A, en la solución particular, más la rotación en A, en la solución complementaria, sumadas, deben ser iguales a la rotación en A en la solución general, que es igual a... Bien. Esa compatibilidad vamos a escribirla por aquí. Bien, preguntas hasta aquí.
Ecuación de compatibilidad. De compatibilidad geométrica, desde luego. La rotación en la solución general va a ser igual a la rotación en la solución particular más la rotación en la solución complementaria, y ellas deben ser iguales a 0. De aquí vamos a ver que vamos a encontrar nuestra reacción redundante, que es MA. Y vamos a poder calcular. Y vamos a aplicar área momento. Los teoremas de área momento. Bien, vamos a hacer la solución particular, el cálculo de la rotación en A, tomando nuestro diagrama de momento y convirtiéndolo en un diagrama de curvatura, dividiendo entre la rigidez y flexión. Lo mismo vamos a hacer acá. Esto ahora mismo ya se ha convertido en un diagrama de curvatura. Entonces, ¿cómo obtengo la rotación en A? Aplicando ahora área momento. Yo puedo calcular, este es mi punto C. Yo puedo calcular esta distancia, que sería ¿qué cosa? Es el desplazamiento del punto C desde una tangente trazada ¿dónde? En A, ¿verdad? ¿Sí? Y ese desplazamiento entre esta longitud de 8 metros en este triángulo grande que hay aquí me produce la rotación, ¿verdad? Geometría. Geometría. Geometría de la básica y sencilla. La rotación en A, que es el primer término de aquella expresión que está allá, en la solución particular, va a ser el desplazamiento del punto C desde una tangente trazada en el punto A en este triángulo entre esta longitud que son 8 metros. A su vez, este desplazamiento vamos a ponerle siempre a todo esto 0 para saber que todo lo que estoy haciendo allí es en la solución particular. A su vez, este desplazamiento que va a ser igual, segundo teorema de área momento, el primer momento de área entre los puntos A y C con respecto al punto donde estoy haciendo la medición, que es C. Tengo mi punto A, tengo mi punto C. Tengo que hacer el primer momento de área del diagrama de curvatura entre ellos con respecto al punto C. Y ahí que tengo un poco de triángulo. Y tengo 1, 2, 3 triángulos. Voy a necesitar este punto aquí, ¿verdad? Este punto aquí es igual, esta distancia. ¿A cuánto lleva? ¿A cuánto lleva? Vamos a calcularlo rápido. ¿Ya lo calculó aquí? Dos, dicen por ahí. ¿Dos qué? ¿Cuánto es? Un metro, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Un metro.
1600 entre 4 es lo mismo que 400 entre 1. ¿Sí? Proporciones. Regla de 3. Esto yo a un estudiante me pregunto, ¿profesor, qué es eso de regla de 3? Sí. ¿Pero de cuál tamaño? Regla de 3, proporciones, relación de triángulos, triángulos semejantes, todo eso es lo mismo. Interpolación, todo eso es lo mismo. Con distintos nombres, pero es lo mismo. Listo, entonces si esto es 4, aquí yo tengo ¿cuánto? En este triángulo 3. No luce tan a escala, pero nos guiamos. Y este es 4 metros. Ya, sencillito. Tengo tres figuras. Voy a hacer el primer momento de área de las 3 figuras. Lo voy a sumar 1, 2 y 3 aquí para que sea sencillo. De la primera, el área triángulo, ¿no? Un medio de 4 por la altura que es 400. Por supuesto, voy a dividir entre ellos. Por la altura que es 400 entre ellos. Y el brazo a su centroide, que estaría por acá, ¿a cuánto es igual? Esto aquí es 4 más 1/3 de 4, ¿verdad? 4 más 1/3 de 4. Ahí tengo el primer triángulo. El segundo, que también es positivo, lo estoy sombreando a continuación. Área, un medio de 1 metro. La altura, 400 entre ellos. Su brazo ahora es 3 más 2/3 de 1 metro, ¿verdad? 3 más 2/3 de 1 metro. Lo estoy colocando todo ahí para que usted sepa dónde sale el número. Y la tercera es negativa, 1 medio de 3 por 1200 entre ellos. Y el brazo es 1/3 de 3 metros. Lo voy a colocar así para que ustedes sepan dónde están los números. Y ahí tengo delta de C con respecto a la solución particular dividido entre 8 me va a permitir calcular la rotación en la solución particular. Vamos a hacer los cálculos entonces. Calculemos todos estos sin equivocarnos. Ahora se calcula, esto es 2 y así se va, ¿no? Esto es 2 por 4, 800, que ya aquí esto es 800 y va a ser otro. Pero como usted quiera trabajar. 4 más 4/3 más. Aquí tengo 200, ¿no? 200 por 3 más 2/3 menos. Este es 1 aquí, ¿no? Verifiquen este valor, por favor, 3200. Sí. Gracias. Y dividido entre 8 nos resulta en 400, ¿verdad? Tengo este primer cálculo ya hecho. Pregunta. ¿Ese era el duro? Vamos con el fácil. Ese era el duro. Vamos a salir del duro rápido. Vamos con el fácil. Aquí vamos a hacer lo mismo. Ahora tengo mi desplazamiento del punto C desde una tangente trazada en el punto A en la solución particular, solución primera. Y tengo que la rotación en A en la solución particular va a ser delta de C con respecto a A' entre 8 metros, ¿verdad? Igual que aquí. La geometría es similar. Ahora vamos a calcular este delta de C con respecto a A' en este diagrama de curvatura entre los puntos A y C. Facilito, una sola figura, un triángulo grandote. Un medio de 8
por la ordenada que sería MA entre EI. Y el brazo que, ¿a cuánto resulta? 2/3 de 8, ¿verdad? 2/3 de 8. Listo. Esto aquí es igual. Profe, sería negativo. Ahora vamos con eso. Gracias por la observación. Ahora lo vamos a tomar en cuenta. 4 por 2, 8 por 8, 64/3, ¿no? Sí. Sí. Vamos a reemplazar entonces aquí arriba. Esto es 64/3 de MA entre I. Y entre 8 sería 4/3. ¿Sí? No, 8/3. ¿Seguro? Sí. Sí, 8/3. 8/3 de MA entre I. Listo, tenemos a todo el mundo ya cuadrado. Vamos a reemplazar entonces los valores. Z en la solución particular es 400 entre I. En realidad es negativo, ¿no? Aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque es horario y este es antihorario, más 64/3 de MA entre I. No sería lo de la presentación. ¿Perdón? No se sería la presentación. 8/3. Ah, sí, es acá abajo. Leí mal, gracias. Gracias. Y ahí, como habíamos advertido inicialmente, podemos encontrar nuestra reacción incómoda. Aquí es igual. 150. 105. Gracias. ¿Alguien más que verifique? A ver. 200 por 3 entre 8. 150. Gracias. Kilómetros metros. ...150 kilómetros metros. Apliquemos superposición de solución particular y complementaria para encontrar el resto de las reacciones. RA, ¿a qué va a ser igual? Aquí tengo la primera. 100 más MA entre 8. Y MA lo acabamos de calcular, 150. Alguien que nos calcule esto rápido. $118.75. Gracias. Profe, disculpe, ¿cómo dio 150? ¿Perdón? ¿Cómo dio 150? 400 por 3 entre 8. Despeja MA. No. RC a qué va a ser igual. $800 menos MA entre 8. MA 150. RC es 781.25. 700. 81.25. Gracias.
tal como esperábamos, ¿no? Observemos aquí lo que pasa con la distribución de las cargas. Parte de esta carga va a venir hacia acá, parte de ella va a venir hacia este apoyo. Ya sé que aquí no puedo repartirle carga al apoyo en él. Entonces enteramente ella va a venir para acá. Bien. Por eso está resultando que esta reacción es 700 ¿qué? 81. Y esta otra viene a ser 118.75. y el momento 150. ¿Tiene lógica, no? Tengo apenas esto, pero ya lo demás es sencillo. Vamos a hacerlo. Una vez tengo las reacciones, vamos a hacer los diagramas. Bueno, vamos a hacer los diagramas por acá. Olviden hacer esto, ¿no? Les conviene. Para que diga la vuelta, que ir hasta allá. Diagramas. Diagrama exportante en unidades de kilonewton va a partir aquí con 118.75. Los 500 concentrados lo hacen descender a 381.25. La reacción ahí sube a 400. Que hace que el diagrama cierre en 0. Diagrama de momento ahora. Kilonewton metros. Parte de un valor aquí de 150 negativo, ¿eh? Aquí hay un cambio en el diagrama. Partimos de 150 negativo más 118.75 por 4, ¿no? 325 menos 381.25 por 4, ¿no? Baja 1200. ¿Qué hace que cierre 400 por 3 minutos?
de flexión, sentido de la curvatura. Tengo puntos de inflexiones por aquí, por aquí. De manera que aquí el diagrama va a tener una pequeña curvatura hacia abajo inicialmente, aquí. Curvatura positiva, como hasta por aquí más o menos. Y luego entonces una gran curvatura negativa. Para los refuerzos necesito hacer mi análisis de sección transversal. Lo primero es encontrar dónde está el eje neutro de la figura. Mediante cálculo de centroide. Aquí hay 400. Aquí hay 50. Aquí hay 25. Y aquí hay 600. Voy a medirlo con respecto a un referencial por acá abajo. Y voy a calcular esta distancia que lo voy a llamar Y baja, a donde está el eje negro. Entonces Y barra va a ser igual, en la primera figura, 400 por 50, y su brazo está aquí, es decir, a 600 menos 25. Eso es 575, ¿verdad? Más 25 por esta altura, ¿cuánto es? 550, ¿verdad? 550. Y su brazo, ¿qué es? La mitad de eso, ¿no? Esto como decir así, ¿verdad? Lo he hecho tantas veces ya. El área, 400 por 50 y 25 por 550. Lleva. Alguien que no sabe ir rápido. 452,78. 400. 52,78. Gracias. ¿Todo el mundo de acuerdo? Bien. Perfecto. Momento de inercia centroidal. Vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos. Voy a utilizar dos renglones, uno para cada figura. En el de la primera, un doceavo de 400 por 50 al cubo, más el área, 400 por 50, y la distancia entre los ejes, que sería, ¿qué cosa? 575 menos 452,78, más el rectángulo que sigue, un doceavo de 25 por 550 al cubo, más 25 por 550, que es el área, y la separación entre los ejes, que sería la mitad de 550. 225 menos 452,71.
Y esto es el cuadrado, ¿no? La mitad de 550 y 225. Yo no sé si lo que ustedes me dijeron. 75. Y no discutimos con nada. El momento de inercia sería entonces. Vamos a llevarlo a metros a la cuarta. A la cuarta. Esto lo tengo que tener punto 45, 278 metros. Bien, me están pidiendo esfuerzos máximos, ¿no? Esfuerzos máximos, para lo cual necesito los momentos máximos y los constantes máximos. En cálculos vamos, creo que bien por el Bien, aquí hay una buena pregunta entonces. Esfuerzos normales máximos, esfuerzos constantes máximos. El máximo en flexión aquí lo tenemos, 1200. Y la máxima fuerza cortante la tenemos acá, 400. Entonces, el esfuerzo máximo en flexión, utilizando esta fórmula, ¿no? Aquí va a ser igual. Este momento, 1200, este está en kilonewton metros. Él es negativo, ¿no? 1200 por 10 a la 3. Fíjense que a veces yo uso signo, a veces no, eso depende del día. Hoy el café está más puro de lo usual, se puede usar los signos. Otro día no me da la gana que lo use. Depende del día, de lo que haya cenado la noche anterior, de cómo haya amanecido, de cómo haya dormido. Hoy me dan ganas de usar los signos. Quizás la otra semana no. Pero usted tiene que saber lo que está haciendo. ¿Ok? Tiene que saber lo que está haciendo. Por allá no sé signos cuando alguien me dijo negativo, espérate, los signos los arreglamos ahora. Yo me doy cuenta aquí automáticamente que la dirección de ellos es contraria. ¿Sí? Uno es una rotación horaria, la otra es antihoraria, así que la ecuación debe ir con signos cambiados. Yo le puedo haber llamado positivo, negativo, negativo, positivo, como sea. Lo que sé es que tengo que sustraerlos. Usted tiene que saber lo que está pasando. No deje que el problema lo domine. Usted domina el problema, usted está en control. El que sabe de esto es usted. La viga lo único que sabe es que tiene cargas aplicadas y que va a recibir esfuerzos, deformaciones, pero el que tiene que saber cómo calcularlas es usted está en control. Si deja que el problema lo controle, usted no tiene dirección en la vida. Porque usted lo controla unos números, ¿no?
Y usted es una marioneta de los números. No, porque usted no está en control. Ellos hacen con usted lo que quieren. ¿Verdad? No, usted los domina. Yo decido ahora utilizar signos. ¿Dónde va a ocurrir el esfuerzo máximo? ¿En la fibra superior o en la inferior? La respuesta es en la que está más alejada del eje neutro, que es la inferior, así, con seguridad. La inferior. De manera que aquí se presentan esfuerzos de compresión. Esa distancia ya es negativa porque estoy midiendo hacia abajo y su valor es 0.45, 278 metros. Esto es newton metros. Y en el denominador siempre tengo una cantidad positiva. Ya no quiero escribir tanto. Menos por menos es menos. Entonces el esfuerzo allí es de compresión, como habíamos anticipado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa zona, verdad? En la parte de abajo. Usted lo calcula y obtiene el esfuerzo máximo. El cortante, me falta el valor de Q para el cortante. ¿Me dará tiempo o se lo dejo a ustedes? Creo que se lo dejo a ustedes. Para calcular, bueno, vamos a calcular Q y después te reemplaza. Necesito el primer momento de área en una sección en el eje neutro, ¿verdad? ¿Quiere que trabajemos con el área de arriba o con el área de abajo? Va a dar lo mismo porque estamos en el centroide. Entonces da lo mismo que yo tome el primer momento del área de allá arriba o el de acá abajo, ¿no? Por una unanimidad, yo creo que todo el mundo escoge el área de abajo, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo. Si no se convence, yo no estoy aquí para convencer a nadie tampoco. Yo la única que tenía que convencer ya la convencí hace muchos años. Y hasta 2 hijos tenemos de comprobación de eso, ¿no? Yo no tengo que convencer a más nadie. Pero si usted necesita algún tipo de convencimiento, usted lo hace con esta área, calcula el valor y lo hace con la otra y lo compara. Debe resultar matemáticamente en exactamente lo mismo. Bien. Y hasta ahí sí se convence. Entonces trabajemos con la más fácil, ¿no? 25 por llevar y por llevar entre 2, ¿verdad? Y ahí tiene el primer momento de área. Trae su Y, la mete ahí y calcula. Ahí lo tiene. Luego, para el cortante máximo, toma la fuerza cortante máxima, Q, momento de inercia y G. ¿Qué fuerza cortante máxima? 400 kilonewton. ¿Qué Q? La que calculó aquí. ¿Qué momento de inercia? El que trae aquí. ¿Qué ancho de viga? 25 milímetros. 25 por 10 a la menos 3 metros. Y ahí tiene la solución de su problema. De tarea para que lo hagan y lo verifiquen. Nos queda, ¿qué nos faltó aquí? Bueno, el cálculo numérico de eso, ¿no? Ya lo termino. Hicimos esto, bueno, más o menos, porque me falta lo numérico, pero usted lo hace, ya está planteado. ¿Qué le recomiendo para que haga ese cálculo? Trabaje nuevamente superposición. Calcule este desplazamiento del punto D en la solución particular. Calcula este desplazamiento del punto D en la solución complementaria y lo suma. Este desplazamiento sería el desplazamiento de la solución particular al desplazamiento de la solución complementaria. Aplicando los teoremas de área-momento. Aquí ya tiene los diagramas de curvatura. Entreténgase con eso. Este es facilito, porque estos tramos son rectos, así que yo no necesito esta rotación y esta rotación por 3 metros me da ese valor. Aquí sí hay que hacer un poquito de la geometría de las tangentes, pero ya usted sabe cómo hacerlo, ya se lo expliqué. A trabajar. Aquí usted vino a trabajar. Yo vine a mostrar por encima cómo se hacen las cosas. ¿Preguntas?
preguntas, dudas. Y hasta aquí es el tema de este primer módulo. Me quedan todavía 2 clases, no sé si utilizarlas para seguir practicando esto. No sé, vamos a ver, podríamos adelantar material de repente. Por ahí de repente en una de las clases la utilizamos para aclarar dudas, de repente practicando un poco y adelantamos el tema de análisis plástico, por lo menos una clase. ¿Me parece? Quedamos aquí entonces. Vienen días de asueto, de recomiendo. La Semana Santa no es para Juan. No le voy a decir. Usted haga lo que su conciencia le dice. Nos vemos la próxima semana.